Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Lámpara es tu palabra a mis pies, lumbrera mi camino. Dice el texto del Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23, que cuando alguno colgaba de un árbol tenía que ser retirado porque era considerado maldito. Ahí hace alusión concretamente es cuando alguien se ha ahorcado, más que a la cruz, porque en ese entonces la cruz aún no existía. Pero el apóstol San Pablo va a coger ese texto y va a ver ahí una alusión a la cruz. Y va a decir en Gálatas 3:13 que Jesús asumió la maldición, no se hizo maldito, sino asumió la maldición de la humanidad, que era pues, obviamente el pecado y la condena del pecado, que es la muerte, para redimirnos colgando de un madero. Y va a hacer mención al texto. Y aquí podemos ver como una primera significación de la cruz en el contexto hebreo, claro está. Y es que era considerada maldición, efectivamente. Para el pueblo romano era la mayor condena o la mayor pena que podía recibir un condenado. Entonces, para el contexto romano era eso, era condena. Para el judío, maldición; para el romano, condena. Y para el mundo existente en ese entonces era la mayor ignominia, la mayor humillación, la mayor vergüenza que podía pasar un ser humano. Pero para nosotros no, ni una cosa ni la otra. A nosotros ni es maldición y ya tampoco es condena. De hecho, aquí al final lo dice, porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve. Por tanto, es salvación, es redención. Y de ahí entonces que tampoco sea para nosotros una vergüenza, sino nuestro mayor orgullo, la exaltación, de que sea exaltada la cruz por aquellos que creemos en Cristo. Y por tanto podemos rendirle culto, y por tanto podemos tener nuestro crucifijo en la casa, y por tanto hay que hacerse la señal de la cruz, y por tanto los templos, lo que siempre va a presidir, ¿qué es? La cruz. Y así tenemos que asumir nosotros la cruz en nuestra vida, como bendición. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Jesús es elevado en la cruz, se convierte en bendición. Por tanto, nosotros tenemos que creer en la cruz para recibir la bendición de Dios. Y de ahí el hecho que lo primero que tengamos que hacer en la mañana, ¿qué es cuando nos levantamos? Hacer la señal de la cruz, arrodillarnos delante de la cruz, encomendar el día para que el día esté bajo la bendición de Dios. Cuando estés enfermo, ten la cruz ahí al pie de la cama, o si tienes un familiar enfermo, pon la cruz ahí al pie de la cama, en la mesita de noche, en la cabecera de la cama, y verás cómo Dios actúa. Yo en estos días que fui a visitar a mi mamá, yo tengo una cruz que me regalaron, que me trajeron de Medjugorje, y esa cruz tiene su misterio, especialmente con los enfermos. Y cada vez que voy a visitar a un enfermo la llevo, y se la dejé a mi mamá ya mientras estaba internada. Y ahí va mi mamá avanzando, ya está en la casa. Entonces Dios lo hace, pero es superstición, no, es la fuerza de la cruz, creer en Cristo, porque la cruz es bendición. Cuando salga, ¿por qué nos hacemos la señal de la cruz? Porque uno no sabe de cuántos peligros nos libra el Señor cuando estamos en la calle. Entonces la cruz es bendición, siempre. Pon bajo la bendición de Dios cada cosa que hagas con la señal de la cruz, o colocándola allí en oración ante la cruz. Y es redención, sigue siendo para nosotros redención, no condenación. Y aquí viene ya la dimensión existencial de la cruz. Todo lo que vivas, especialmente en los momentos de cruz, momentos difíciles, la enfermedad, la pérdida, la soledad,
la ausencia, la tristeza, la escasez. Vívelo siempre en dimensión de redención. Dale un sentido de salvación. Porque nosotros lamentablemente nos hemos quedado con un solo lado de la cruz, que es el sufrimiento. Y entonces pensamos que todo es dolor y todo es sufrimiento. Y la cruz tiene una dimensión de gloria. Recordemos que ¿dónde termina la cruz? En la Pascua, en lo que estamos celebrando ahora. La Pascua, la resurrección, ¿qué es? Es la respuesta de Dios Padre a la cruz de Cristo. Es la aceptación, por decirlo así, la confirmación de que Dios Padre ha aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz. Y lo confirma levantándolo de entre los muertos. Por tanto, la cruz tiene una dimensión de gloria, de Pascua, de resurrección. No termina ahí, termina siempre en gloria. La cruz tiene su dimensión gloriosa, su dimensión pascual. Y de ahí entonces que todo momento difícil que vivamos, siempre lo entendamos desde esa dimensión pascual. Primero viviéndolo con esperanza. Dios va a transformar ese momento difícil que vives. Dios va a actuar. Y también da serenidad, da fe, da paz al corazón, para que lo vivas con esa confianza. Pero también ofreciéndolo a Dios. Hay que convertir esos momentos en ofrenda. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Vivirlo en esa dimensión de la eternidad. Tanto amó Dios al mundo que entregó. La cruz no es condenación, es entrega. Y entrega por amor. Jesús la convirtió. La maldición en bendición, la condenación en entrega. A Jesús no lo condenaron, Él se entregó. Es más, tendríamos que decir, no fue que lo mataron, fue que Él se entregó su vida. Entonces así tenemos que vivir cada momento difícil. Entrégaselo a Dios. Conviértelo en ofrenda. Ofréceselo a Dios ese dolor, esa enfermedad, ese sufrimiento, ese vacío, esa tristeza, ese momento difícil que vives, ofréceselo a Dios, conviértelo en oblación, en ofrenda, en entrega, y verás cómo cobra valor de salvación, cómo cobra fuerza salvífica, y cómo Dios lo transforma. No es maldición, no es condenación, es bendición, es redención. Alabada sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces, Jesús, Jesús, Jesús.